Tres características que desafían mi vida y que la van a desafiar esta mañana. Vamos a comenzar por eso. ¿Qué les parece? Cada vez que el Señor habla a nuestra vida y cada vez que citamos su palabra, eso tiene que tener un efecto en nosotros. Amén. Partimos de eso hoy. Al final de la predicación usted necesita tomar decisiones en su vida, y si usted es confrontado con la palabra, o si usted es desafiado por la palabra, o usted encuentra algo que el Señor está hablando a su vida, entonces es tiempo de tomar decisiones. Hemos estado tomando decisiones. Han sido meses en que el Señor viene trabajando en nosotros y hemos tenido que tomar decisiones personales, como grupo, como familia. El Señor lo sigue haciendo. Tres características que desafían mi vida. Uno de los personajes bíblicos que me apasiona y me fascina en las Escrituras es el rey David. No sé cuál es su personaje bíblico favorito, a quién a usted le gusta leer, pero yo me he leído al pie de la letra todo lo que se refiere a David porque me encanta su biografía, me encanta su vida y me encanta cómo Dios trabajó en la vida de él y cuáles fueron los desafíos que él tuvo que tomar en tiempos buenos y en tiempos malos. Él fue un pastor de ovejas, pero también fue un rey. Él fue un guerrero, pero también fue un músico. Hay cosas que me fascinan, me encantan de David. Es uno de los personajes bíblicos que me fascina por su coraje, su entrega, su pasión. Hay muchas cosas que podemos aprender del ejemplo de David. Concuerdo con varios autores que he leído en que hay algunas cualidades que sobresalen en la vida de este hombre. Y esta tarde quiero mencionar tres de ellas, que tal vez podrían ser un desafío a tu vida personal. De hecho, cuando trabajaba en esta predicación me decía a mí mismo, son un reto emocionante. Estas tres características que puedo ver en David son un reto emocionante si realmente las desarrollamos con la pasión que deberían tener. Y a pesar de que David fue un hombre de carne y hueso, igual que tú, igual que yo, hay cosas dignas de elogiar en su vida por cómo él las confrontó y por cómo él las tomó y el reto que fue en su corazón para servir al Señor. Mira lo que dice Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 es un versículo que hace una muy buena descripción y un resumen perfecto de quién era David. Hechos 13:22 dice, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. Estamos hablando de Dios. Dios dio este testimonio. Dios dijo esto acerca de David. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Y saben, siempre cuando había leído este versículo me había enfocado en que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero se me había olvidado la última parte y nunca le había puesto atención a la última parte. La última parte dice, Él es un testimonio de Dios, es lo que Dios declara y dice de este hombre y lo que este hombre hizo. Él realizará, ¿qué dice ahí? Todo lo que yo quiero. Él hará todo lo que yo quiero. Esa fue la característica principal de David y de ahí es donde vienen todas las cosas que hizo, porque fue un hombre que se sacrificó, no importa lo que pasara, para hacer y cumplir los planes de Dios. No sus planes, no su realización, no lo que los demás quisieran, era lo que Dios quería para ese tiempo y por ende para nosotros, porque somos herederos de todo lo que Dios hizo en David. Otras versiones dicen, con respecto a esta frase, que es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Otra versión me encantó, dice, porque sé que Él cumplirá los planes que yo tengo. Dios estaba seguro que este hombre iba a cumplir los planes que Él tenía. Otra vez vuelvo a decir, David fue un hombre de carne y hueso como tú y como yo, pero Dios dijo esto de él. Así que necesitamos aprender definitivamente de esas tres características que quiero mencionar hoy. Básicamente David fue un hombre que cumplió y llevó a cabo los planes de Dios, obedeció el cumplir el plan. En ese sentido fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque cumplió exactamente lo que Dios quería. Primera de Corintios 3:9 dice que somos colaboradores de Dios. Eso es lo que dice Primera de Corintios 3:9, no lo busques, esto es una cita extra. Y saben, David se tomó a pecho eso, se lo tomó muy en serio, ser un colaborador de Dios y cumplir el plan de Dios para su tiempo.
David tomó decisiones correctas en su vida, pero también se arrepintió de otras no muy buenas. De alguna manera siempre se encaminó a cumplir el plan. Hiciera bien o hiciera mal, cuando hizo mal se arrepintió. Y por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios y dispuesto a cumplir el plan de Dios. Un hombre imperfecto igual que usted, igual que yo. Quiero destacar 3 cosas de este hombre que podrían hacer de nosotros hombres y mujeres que cumplen con el plan de Dios. Hombres y mujeres de los cuales Dios diga, ellos son conforme a mi corazón porque ellos cumplirán mi propósito. Por esa razón David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque cumplió lo que Dios quería para su tiempo. ¿Quiere ser usted igual que David? Bueno, aquí está el reto. David era un guerrero. Esa es la primera característica de este hombre. David fue un guerrero y esta me encanta porque ese hombre tenía una pasión, ese hombre no se dejaba, ese hombre iba y peleaba, no le tenía miedo a nada que se opusiera ante Dios. Vamos a una situación que todos conocemos. ¿Cuál es la historia que todos conocemos de David? David y Goliat, ¿verdad? Imagínense el campo de batalla. David llega en un campo de batalla donde se enfrentaban Israel y los filisteos. Y Goliat, ¿qué es lo que hacía? Cada día cuando salía a confrontar al pueblo de Israel, blasfemaba contra el pueblo de Israel, hablaba inmundicias del pueblo de Israel, hablaba blasfemias contra el Dios de Israel, los injuriaba y hablaba mal del pueblo de Dios. Goliat estaba ahí todos los días diciéndole al pueblo de Israel lo que no eran. David le dice a Saúl, y en este escenario, ¿verdad? Primera de Samuel capítulo 17, versículo 34 al 36. David le habla al rey de Israel en ese momento, que era Saúl. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, yo mismo, lo mismo puedo hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. ¿No es esto una descripción exacta de un guerrero? Un guerrero no le tiene miedo al oponente. Es su esencia, es lo que lleva por dentro. Y este David dice, así como yo me encargaba de los animales que atacaban el rebaño, de la misma manera me puedo encargar de este. No hay problema, dice él. Y estamos hablando de un muchachito que venía del campo. David todavía, yo creo que no se amarraba bien ni el cinturón. De hecho, Saúl quiso prestarle la armadura para que peleara con Goliat y no le quedaba. Era un muchacho que desde su juventud tenía esa pasión y esa garra. Cualquiera que se mete con mi Dios, tráiganmelo aquí. Ese es un guerrero. Y veo esa pasión desde este evento que empieza a manifestarse de una manera grande. Un guerrero no se intimida con el ataque de un adversario. ¿Escucharon bien? Un guerrero no se intimida cuando viene alguien a hacer guerra contra mí. Un guerrero no siente miedo. Un guerrero confronta. Un guerrero enfrenta. Y esa era la característica de David. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, porque usted estará diciendo, pero aquí no hay guerra, Miguel, aquí no hay ninguna guerra que enfrentar. ¿Dónde está Goliat? No lo veo. Oh, sí hay una guerra hoy en día. Hay una guerra más difícil y más complicada todavía, donde usted tiene que tener el corazón de un guerrero para enfrentar esta guerra. Miren lo que dice Primera de Pedro 5, 8b. Ahí un poquito más adelante dice, su enemigo el diablo ronda como león rugiente. Nuestro enemigo el diablo anda como león rugiente, dice otra versión, buscando a quien devorar. Y el versículo 9 dice, resístanlo. Manténganse firmes en la fe. Está hablando del corazón de un guerrero. Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Está hablando de un oponente que viene ¿a qué? ¿Eso es una guerra? Escuche bien, nos guste o no nos guste, estamos en medio de un conflicto y más vale que aprendamos a pelear. Estamos en medio de un conflicto. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y apenas encuentra un débil por ahí,
lo que hace es comérselo. El oponente está igual que Goliat gritándonos todos los días: tú no puedes, tú no sabes, eres un débil, eres un pecador. No lo vas a poder hacer, no vas a poder cumplir el plan de Dios en tu vida. Está ahí gritándonos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Corazón de guerrero, sin miedo. David dijo: ¿cómo es posible? Si yo en el rebaño que tengo cuido mis ovejas, no cedo ni la oveja más flaca de mi rebaño, ¿cómo es posible que no podamos hacerle frente a este hombre, este blasfemo que viene a hablar contra Dios? Es un guerrero. Santiago 4:7, la Nueva Versión Internacional, dice así: que sométanse a Dios, resistan al diablo, y él, ¿qué dice ahí? Huirá de vosotros, huirá de ustedes. Resistan al diablo, confróntenlo, enfréntenlo. Tenemos el poder para eso. Cristo murió para que el diablo fuera vencido. ¿Por qué nos hacemos como que tenemos un chance de perder la pelea? No es posible, no se puede perder. ¿Por qué no se puede perder? Lo acabamos de celebrar aquí. Porque Cristo murió y venció la muerte, y venció el pecado, y venció a Satanás con todo el paquete completo. Efesios 4:27 dice: no den cabida al diablo. ¿De qué habla aquí? De una guerra donde yo tengo que pararme firme. No puedo dar cabida al diablo. El asunto es que si nos acobardamos ante el enemigo, siempre vendrá otra vez por algo más. Nomás usted se acobarda con el enemigo y él va a ver: este tiene una debilidad ahí, a este le da miedo esta área. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Vuelve otra vez. Pero usted no tiene que darle cabida al enemigo. Si usted es un guerrero, usted no va a dejar espacio para que entre. Cuando el enemigo venga, por favor, no te tires al piso y te hagas el muerto. La tendencia de uno, ¿verdad? Eso es lo que estaba haciendo Saúl y el ejército ahí. Estaban parados ahí y no sabían qué hacer. Hasta que llega este muchacho con corazón de guerrero. David llegó al campamento y todos estaban ahí paralizados. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Pelea la buena batalla, dijo Pablo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y quién pelea una buena batalla? Un guerrero. Por eso es una característica que yo quiero que la tomes en esta tarde para ti. Deja de mirarte como la persona débil, la persona que no puede, la persona que no sabe, la persona que no sabe leer las escrituras, la persona que no tiene la capacidad para tomar decisiones por su familia, por sus hijos, por lo que tiene que hacer para el Señor. Guerreros. Pero ¿cómo peleo? Más de alguno se hace la pregunta, ¿verdad? Ahí está, pues lo acabamos de leer. Sométanse a Dios. ¿Y el diablo qué dice ahí? ¿Cuál es el corazón de un guerrero? ¿Se somete a quién? A Dios. Pues ¿qué es lo que hizo David? David dijo: ¿cómo es posible que este hombre venga a hablar de nuestro Dios, venga a blasfemar contra nuestro Dios? Ese era un muchacho que se sometía a la ley de Dios. Y es por eso que quería pelear por la ley de Dios. La batalla más cruda que nosotros tenemos hoy no es física, es mental. Si vamos a hablar de un guerrero, la pelea que tenemos hoy no es física, escúcheme bien, es mental. Das cabida en tu mente al mal, al pecado, y te perdiste. Le diste cabida, le abriste un espacio al mal y te fuiste por ahí. No tuviste la capacidad como guerrero de detener, de parar. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque vivimos en el mundo, dice la Nueva Versión Internacional, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar, ¿qué dice ahí? Fortalezas. ¿De qué está hablando aquí? ¿No es una batalla esto? ¿No es una pelea? Versículo 5, destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos, ¿qué dice ahí? Subrayen esto, por favor. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta ¿a quién? A Cristo, que los venció en la cruz del Calvario. El coraje de guerrero, hermanos míos, comienza aquí en la mente.
El coraje de un guerrero comienza aquí, en lo que estás pensando, para no dar cabida, para resistir, para pelear, para poner los argumentos de Dios y no los del mundo, y para no dar cabida y para llevar cautivo, si es que te lanzan un pensamiento incorrecto o pecaminoso, o que no es correcto, para que tomes cautivo, para que tomes preso. Este es un lenguaje de guerra, ese pensamiento, y lo lleves al Señor. No cedas, pelea. Como buen guerrero, no cedas. Lleva todo pensamiento no sano, no de Dios, todo pensamiento humano, pecaminoso, cautivo, preso, atado ante el Señor. Captura ese pensamiento. Me gusta esta palabra. Si tienes una pelea y el enemigo viene a gritarte a las puertas igual que Goliat, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que hace un guerrero? Y lanza contra ti, a tu debilidad. Tú capturas eso. Eso es lo que está diciendo aquí, lo capturas. No dejes que germine, que crezca. Capturarlo significa tomarlo y someterlo a Cristo. No a ti, tú no vas a poder someterlo, es Cristo. Y tú tienes a Cristo, ¿sí o no? Amén. Y sometes ese pensamiento. Ese es el corazón de un guerrero. Y no dejas que crezca ese pensamiento, porque si le das cabida, si lo dejas, ¿qué es lo que va a pasar? Eso se mete aquí, eso se mete aquí y puede crecer, puede ser una fortaleza. ¿Y sabes lo que hace el enemigo? Se monta en la fortaleza y de ahí ¿quién lo baja? Va a ser más difícil si tú le das cabida al enemigo. Lleva todo pensamiento no sano, no de Dios, cautivo. ¿No me creen? ¿No me creen lo que estoy diciendo? Déjame darte un ejemplo. Por un pensamiento que no era de Dios, el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Un pensamiento. 40 años pasaron en el desierto sin poder entrar a la tierra. Podían haber entrado ese mismo día, pero un pensamiento al que le dieron entrada, al que le dieron cabida, los dejó rondando en el desierto por 40 años. Así de peligroso es no saber enfrentar al enemigo con el corazón de un guerrero como David. Captura el pensamiento y somételo a Dios. Piensa, ¿quién me dijo esto? ¿Quién me está enviando ese pensamiento? ¿De dónde viene? ¿Es de Dios? En Génesis, Dios le pregunta a Adán, ¿se recuerdan? Cuando Adán estaba escondido atrás de los arbustos. Adán, le dijo él. Y Adán no salía. Adán, ya te vi, estás ahí atrás del arbusto. Y que Señor, no, estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? Cuando venga un pensamiento a ti pecaminoso, dice, Señor, ayúdame. ¿De quién viene dirigido esto? ¿Es de Dios o no es de Dios? Solo hay dos caminos, o viene de Dios o no viene de Dios. Y si no viene de Dios, entonces confróntalo. Captura y ata ese pensamiento. Es ahora o nunca. Después que crecen, son más difíciles de capturar. Pero para eso debes ser un guerrero y debes tener agallas para argumentar con los miedosos y para pelear con el gigante. Porque eso es lo que hizo David. Al tener el corazón de guerrero tuvo que argumentar con los miedosos. ¿Quién eran los miedosos ahí? Saúl y el ejército. Saúl estaba ahí, Saúl tenía su armadura, tenía su espada y no era capaz de salir a pelear. Saúl también fue un guerrero. Lean la historia de Saúl. Saúl también fue un guerrero, pero había una gran diferencia entre Saúl y David. ¿Saben cuál era? Lean la biografía de estos dos hombres. Saúl siempre se quedaba ahí a esperar al enemigo. David no. David siempre salía a tomar terreno. David siempre salía a conquistar. David siempre salía a tomar en el nombre del Señor lo que le correspondía por herencia. Hay una gran diferencia entre una persona que se queda ahí a esperar el golpe y una persona que sale y confronta y toma lo que es de él. Ese es el corazón de un guerrero. David tuvo que argumentar con los miedosos ahí y también tuvo que confrontar al enemigo. Me encanta esto de David, corazón de guerrero. Es el tipo de personas que necesitamos hoy en Renova.
Es el tipo de personas que necesita la iglesia hoy en día. ¿Quién toma el reto? Esta es la primera característica. ¿Lo tomas? ¿Lo entendiste de esta manera? Segunda característica, David era un adorador. Y hemos hablado mucho de esto, pero a pesar de que hemos hablado mucho de esto, hay algunos que todavía no lo entienden. Un adorador, ¿qué significa ser un adorador? Mira, el Salmo 34 lo que dice, Salmo 34 del 1 al 3. Mira lo que dice David: bendeciré al Señor. Por favor, subrayen con un rojo fosforescente fuerte. Bendeciré al Señor, ¿qué dice ahí? Díganlo. En todo tiempo mis labios, subrayen otra vez, siempre te alabarán. Mi alma se gloria en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan, dice David, únanse a mí para poder exaltar al Señor. Exaltemos aún a su nombre. En todo tiempo, escuchen, hay una marca aquí en la adoración de David que no cualquier persona tiene. Es que adora siempre adoró al Señor, siempre le dio ese espacio a Dios que él se merecía. Es más, él dice: únanse a mí y adoremos al Señor. Porque me imagino que David, al igual que hoy, veía que hay muchos que no se le unían en la alabanza. ¿Se recuerdan? David sale a danzar y no todos estaban contentos porque David estaba danzando. Únanse a mí, dice él. La adoración era un estilo de vida para David. La adoración no era una cuestión de ir a la iglesia el día domingo y exaltar al Señor, conectarse online y adorar al Señor el domingo. Y la semana siguen los gritos, la semana sigue la frustración, en la semana siguen los problemas, en la semana siguen los problemas con el jefe, el trabajo, la vida, la familia, la esposa, los hijos, la cuñada, el cuñado, la abuela. Y todo sigue igual. Para David no era así. David no iba el domingo a la iglesia, adoraba al Señor y después se iba a su trabajo de ser guerrero o rey. David tenía un estilo de vida en la adoración y en la alabanza. Era un adorador nato. La adoración era un estilo de vida para él, ya fuera en una época de victoria o en un tiempo de sufrimiento, daba igual. Él era un adorador de Dios. Un ejemplo, Salmo 57:1. Veamos el Salmo 57:1. Mira lo que dice David: ten compasión de mí, oh Dios. Ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas, ¿qué dijo él? Me refugiaré. ¿Por qué se iba a refugiar a la sombra de sus alas? Parece que estaban problemas hasta que haya pasado, ¿qué dice ahí? El peligro. Otras versiones dicen hasta que haya pasado las calamidades. Calamidades. Otra versión dice hasta que hayan pasado los quebrantos. Este hombre, por eso que dije al principio que era de carne y hueso, igual que usted, igual que yo, sintió exactamente lo mismo y tuvo los mismos problemas y peores. Pero mira lo que dice el Salmo 57:4. Mi vida está entre leones. Aquí David quiere ser un poquito más específico en el tiempo que está viviendo. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. ¿Cuántos creen que el panorama de David suena mal aquí en el Salmo 57? ¿Está mal la cosa o no está mal? Me encanta el vocabulario metafórico que usa David, porque es el vocabulario que me está diciendo que está en un problema serio. Hay gente malvada atrás de él, hay gente que está hablando mal de él, hay gente que lo quiere matar. El lenguaje metafórico aquí es muy descriptivo para el problema que él tenía. Pero miren, el mismo salmo, este salmo fue escrito en una de las tantas veces que David estaba siendo perseguido por Saúl y Saúl quería matarlo. Pero mira lo que dice el versículo 7, un poquito más allá de la descripción del problema. Salmo 57, 7 y 9. Y voy a leer la versión Reina Valera, me gustó mucho cómo lo expresa. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa.
Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, y cantaré de ti entre las naciones. ¿En qué momento dijo esto David? Unos 2 versiculitos atrás, ¿qué es lo que estaba diciendo? El gran problema en el que estaba metido. La adoración en David era un estilo de vida, hermanos míos. La adoración no era una cuestión religiosa, la adoración no era una cuestión de un día y otro día, no. La adoración para David era todos los días, segundos y minutos. No había momento en el que él no lo expresara. Estaba en su corazón. Esa es la actitud, esa es la característica del creyente, y David es el modelo de esto. Oh sí, es el modelo. No hay adorador más grande que yo pueda encontrar con información textual en el Antiguo Testamento que David. ¿Quién escribió la mayoría de los salmos? Él. ¿En qué tiempos? Oh, en tiempos difíciles y en buenos tiempos. De hecho, los salmos es el himnario, son los cantos de los hebreos por muchas generaciones. Son la alabanza de ese hombre que tenía un corazón de adorador. Es el corazón de un adorador que adora en todo tiempo. Él dijo en 2 de Samuel 24:24, en una situación donde le querían regalar un campo para hacer un sacrificio, él dijo, cuando quisieron regalarle el campo, dice: no ofreceré a Dios sacrificio que nada me cueste. Otra versión dice: no ofreceré alabanza, adoración a Dios que no me cueste, que no pueda sentirla. En los tiempos difíciles que vivió David, él entregó alabanza. ¿Y usted cree que es bonito adorar y alabar al Señor cuando las cosas están difíciles, cuando se muere un familiar o cuando algo difícil está ocurriendo en la familia? ¿Usted cree que es fácil entregar alabanza y adoración a Dios? No es fácil. Pero David lo dijo: no entregaré alabanza a Dios que no me cueste. Si me cuesta, igual la entrego. Me tiene que costar porque es un estilo de vida que tengo, no importa la situación y el momento. Ese es el corazón de un adorador que busca ofrecer siempre lo mejor a Dios. No importa si tienes o no tienes, no importa si hay las ganas o no hay las ganas. ¿Sabes? La adoración es fácil cuando todo está bien. De qué bonito es adorar, de qué fácil, digo yo, es adorar al Señor cuando todo está bien. Te están pagando al día el cheque, el carro funciona bien, te estás llevando bien con tu esposa, con tu esposo, tus hijos se portan a la maravilla, las notas en la high school están pero elevadas, todo está perfecto, andas de ánimo, el doctor te dijo que no tienes ni un problema y claro, entonces adoro al Señor. ¿Quién no quiere adorar así, verdad? Qué bonito. Pero la adoración no es tan fácil cuando ocurren cosas en nuestra vida. Es fácil venir a la iglesia en buenos tiempos, pero ¿y ahora en malos tiempos? Es fácil adorar a Dios cuando estamos sanos, pero ¿y cuando estamos enfermos? Yo les conté esta historia un tiempo atrás, pero quiero volver a contárselas porque esta historia marcó mi vida en un antes y un después en cuanto al tema de la adoración. Cuando era estudiante en el seminario, hicimos un viaje a Nicaragua y estando en Nicaragua, un pastor de una iglesia de un pueblito pequeño nos invitó y nosotros nos tocaba predicar en su iglesia, pero dijo, después de terminar el servicio en la iglesia, él dijo: hermanos, me gustaría que fueran a visitar a una hermana de la iglesia. Ella tiene un cáncer terminal, estuvo yendo a atenderse a la ciudad por varios meses, pero ya ahora último le dijeron que mejor se quedara en la casa y esperara el último día. Es una hermana de la iglesia, ha sido fiel en la iglesia y no puede venir a los servicios, está en cama. Y ¿qué les parece si vamos? Y ellos no, vienen a una iglesia tan pequeña que no tenían músicos ni nada, y ahí andaba yo con mi guitarra. Y me dice: hermano, y se dirige a mí, ¿usted podría cantar algo para ella? Me puso nervioso porque la situación, yo dije, ¿cómo voy a llevar mi guitarra? Me voy a poner a cantar ahí. De hecho, llegamos y entramos a la habitación de esta señora, de esta hermana, y miren, la habitación estaba oscura, en penumbras, ese día estaba nublado, el olor en el cuarto era horrible porque olía a carne podrida. Ella tenía cáncer en una parte de su cara y gran parte de la nariz, le faltaba un pedazo aquí y estaba ahí en cama y tenía muchas medicinas, muchos medicamentos y cosas con las que se limpiaba. Y cuando yo entré al cuarto me empezó
me empecé a sentir mal y no sabía qué hacer. Yo sabía que me iba a llegar el momento de tocar la guitarra, ya todos me estaban mirando para ver qué canto iba a cantar Miguel. Pero fue bien difícil para mí y entonces algo cambió la situación y el momento. Y fue cuando ella habló. Y cuando ella habló dijo, gracias porque vinieron, gracias por estar aquí conmigo y animarme en este tiempo. Y antes de que yo dijera cualquier cosa, ella dijo, me vio con la guitarra ahí en una esquinita del cuarto, ¿verdad? Y me dice, ¿podrías cantar Tu fidelidad es grande? Es un canto, un coro común. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Y lo tarareó un poquito para que yo identificara cuál era el canto. ¿Podrías tocar ese canto, por favor? Saben, yo no podía tocar la guitarra, se me temblaban las manos y todo. A mí me encanta tocar la guitarra, pero en tiempos bonitos es fácil tocar la guitarra, pero en ese tiempo era bien difícil. Realmente me tocó. Pero cuando ella comienza a cantar y yo comencé a seguirla porque no me atreví a empezar el canto hasta que ella empezó a cantar, encontré la nota y empecé a seguirla y todos juntos se unieron al canto y ella cantó y pude ver cómo adoró al Señor. Ese día nos fuimos, salimos de Nicaragua. Al tiempo después nuestro líder de grupo llamó al pastor de la iglesia. Ella había partido a la presencia del Señor. Adora al Señor. Tienes todo para adorar al Señor. El Señor te está dando la vida, te está dando bienes, te está dando oportunidades. Adora al Señor con lo que tienes. No desaproveches oportunidades. Es un estilo de vida. Adoramos al Señor porque brota de nuestro corazón. No es la situación, no es la enfermedad, no es el COVID, no es lo que estamos viviendo, no es la política, no son los presidentes. Es el Señor en nuestro corazón que hace que la adoración brote. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Adora al Señor. Busca todos los medios para adorarle. Sabes, la adoración es fácil cuando todo está bien, pero ¿y cuando no? Necesitamos ser hombres y mujeres de adoración, que levanten sacrificio de frutos y labios, que confiesen su nombre, dice la palabra. Pero hay una tercera característica en David. ¿Sabes cuál es? David era fundamentado en la palabra. Él era un guerrero, él era un hombre de adoración, pero era un hombre fundamentado en la palabra. Este hombre se propuso, escucha bien lo que voy a decir, se propuso, se comprometió a cumplir la palabra de Dios. ¿Recuerdan Hechos 13:22? Hechos 13:22, un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es lo que dice la palabra de David. Conforme al corazón de Dios, porque él se propuso cumplir el plan de Dios. Estaba comprometido a cumplir el plan de Dios, costara lo que costara. Salmo 119 es el salmo más largo que hay. ¿Sabía usted? Léase el Salmo 119, es el salmo más largo. Y en todo el salmo hay palabras que expresan el compromiso de David cuando escribió este salmo a cumplir la palabra de Dios. Y quiero citar algunos versículos del Salmo 119. Comienzo con el Salmo 119, 24. Tus estatutos son mi deleite, son también mis consejeros. Son palabras de David, un hombre fundamentado en la palabra. Esa es la característica. Fue una característica fuerte en él, se comprometió a cumplir la palabra. Tus estatutos son mi deleite. No me deleito en nada más, no hay otro libro, no hay otra escritura, no hay palabra de nadie. La palabra de Dios es mi deleite, son mis consejeros. Salmo 119, versículo 47. Pues amo tus mandamientos y en ellos me regocijo. Yo amo tus mandamientos y hacia ellos elevo mis manos. Quiero meditar en tus decretos. Quiero comerlos y quiero degustarlos y quiero saber qué es lo que dicen a mí. ¿Se fijan cómo él mezcla la adoración y un fundamento aquí que es la palabra? Versículo 97 del Salmo 119. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día medito en ella. ¿Cuándo fue la última vez que meditó en la palabra del Señor? ¿Cuántos minutos fueron? Seamos honestos. Hablemos de minutos. ¿Cuántos minutos meditaste en la palabra del Señor? ¿Qué dice David aquí? Todo el día medito en tu palabra. Todo el día
Mire lo que dice el Salmo 119, 113. Aborrezco a los hipócritas, ¿pero qué? Pero amo tu ley. Los hipócritas no son un problema para mí, dice David, porque yo amo tu ley. Un gran contraste, ¿verdad? Versículo 127. Sobre todas las cosas amo tus mandamientos, más que el oro refinado. No hay nada que se le compare a tu palabra. La palabra tuya está aquí, Señor. Y todo lo demás está bajo de ella. Salmo 119, versículo 167. Ya le dije que el salmo es largo. Tarea, léalo completo. Todo el salmo habla de la palabra de Dios, pero estos versículos me llamaron la atención. Dice el versículo 167, con todo mi ser, ¿qué dice ahí? Cumplo tus estatutos. ¿Cuánto los amo? Es un hombre fundamentado, esa es su característica, en la palabra. Yo los cumplo. Una cosa es leer la palabra, otra cosa es practicarla. El problema que tenemos muchos de nosotros no es leerla, no es escucharla, no es conocer de ella. El problema es practicarla. Este hombre literalmente tenía un romance con la palabra. La amaba, la guardaba, la meditaba y la comparaba incluso con los malos. Sacaba ejemplos. Tal vez se recuerdan cuando David fue finalmente coronado como rey y él buscaba traer el arca. Les voy a contar esta historia así rapidito, no la busquen. David ya había sido coronado como rey y decidió llevar el arca del pacto a Jerusalén, porque él tenía el deseo de construir un templo. Nosotros sabemos que al final él no construyó el templo, fue Salomón, pero él trasladó el arca del pacto a Jerusalén. Y cuando lo hizo, pusieron el arca del pacto donde estaba la ley, donde estaba la vara de Moisés y había un querubín sobre ella, se recuerdan, ¿verdad? Y David estaba emocionado y quería animar al pueblo para que continuaran con el plan de Dios en su vida, y montaron el arca del pacto en una carreta de bueyes y la llevaban camino a Jerusalén, y David iba danzando y bailando y feliz, y la carreta de bueyes se mueve y un paisano buena gente, ¿verdad?, fue a agarrar que se iba a caer el arca y la tocó y Dios lo fulmina. Y David queda en shock en ese momento. Y traten de imaginarse, él contento, alabando a Dios y diciéndole: Señor, aquí vamos a cumplir tu plan, porque él era un hombre que quería cumplir el plan de Dios, ¿recuerdan? Y dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estás haciendo esto, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué yo no he entendido, Señor? Yo quiero servirte, quiero cumplir tus planes, Señor. Y Usa muere tocando el arca. ¿Te has encontrado en esos momentos donde no entiendes lo que está pasando y no entiendes a Dios? No entiendes por qué Dios hizo eso o por qué lo permitió. ¿Sabes lo que hizo David después? Porque la queja es válida, yo entiendo a David lo que pasó. Pero ¿sabes lo que hizo David después? Y esta es la parte que me impresiona de un hombre que tiene una característica, es fundamentado en la palabra. Recurrió a las Escrituras y por meses estuvo investigando y se dedicó a inquirir en la palabra y encontró exactamente en Números 4, versículo 15, que Dios claramente dijo que el arca debía ser trasladada por los sacerdotes y los levitas a mano. El arca había sido hecha con unas barandas para que los levitas la cargaran. Ellos eran los correctos, los indicados, y Dios lo había estipulado así. Y nadie debía tocarla, decía que nadie debía tocarla, porque si la tocaran, iban a morir. Déjame decirte qué hizo David entonces, cuando encontró esto. Se demoró meses en encontrar esto. Recuerde que antes no tenían la Biblia en la aplicación ahí en el app. Habían unos rollos que saber cuánto se demoró para desenrollar los rollos, hasta que encontró lo que Dios había dicho y lo que Dios quería. Y déjame decirte qué es lo que hizo David. Ahora sí lo hizo bien. Ahora trajo a los sacerdotes, ahora trajo a los levitas y trasladó el arca correctamente. Él encontró las respuestas, ¿dónde? Dígamelo. En la palabra de Dios. ¿Dónde vas a encontrar las respuestas a tu vida?
¿Dónde vas a encontrar esas cosas difíciles que tú dices, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? Ve a las Escrituras, vas a encontrar la respuesta. Cuando no entiendes, cuando parece que Dios es injusto, Dios intentó hacer esto, pero no resultó, dices tú. No, el problema no es Dios. Ve a la palabra y vas a encontrar las respuestas. Debes amar la palabra. Debes tener un romance con la palabra como lo tenía David. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a qué? Mi camino. David se inclinó a la palabra de todas las maneras en que pudo escuchar a Dios. De todas las maneras en que pudo escuchar a Dios. Recuerden, en ese tiempo no estaba la Biblia en la aplicación, no estaba en los libreros de la casa. Dios hablaba a través de la Escritura, pero Dios hablaba también a través de otras personas, de algunos consejos. Y saben algo interesante en David. David escudriñó lo escrito, pero también puso oído a lo que Dios le dijo. Él siempre consultó en oración a Dios, a que la palabra de él fuera la que fundamentara su vida. Si hay una palabra que se relaciona con una persona en el Antiguo Testamento, la palabra buscar se relaciona con David. Busque. Y ahora tenemos la facilidad de buscar. La palabra buscar, ¿cuántas veces aparece? Hay una cantidad increíble de cómo David siempre buscó. David buscó la palabra de Dios. David buscó el consejo de Dios. David iba a ir a una guerra. Señor, tenemos que ir a la guerra. David necesitaba hacer algo. Señor, ¿lo hacemos? David siempre buscó la palabra de Dios para fundamentar su vida. La palabra buscar está unida a David como ninguna otra palabra en la Escritura. Él buscó en oración siempre la palabra de Dios. De hecho, a su hijo Salomón, en Primera de Crónicas 28, no lo busquen, solo un dato. En Primera de Crónicas 28, David le da un consejo a su hijo Salomón. Y lo primero que le dice es, busca a Dios, hijo mío. Ya David estaba para morir. Y le dice, busca a Dios, escudriña en las Escrituras y busca en su palabra lo que Él quiere de ti. Me imagino a David pensando, eso es lo que yo hice, hijo. Cuando no tenía idea por qué Usa murió, fui a las Escrituras y la Escritura me dio la respuesta. Salomón siempre ve a las Escrituras para buscar la palabra de Dios. Finalmente David, un último detalle de lo fundamentado que él era en la palabra. David escuchó la palabra de Dios a través de otros consejeros. No era un tipo cerrado. No era un hombre que no oía a nadie. Él sabía que Dios hablaba a través de otras personas. Siempre escuchó a los profetas, a los consejeros, a los amigos. Y meditaba si era la palabra de Dios o no. Cada vez que alguien venía y le decía, David, Dios te está diciendo esto, él meditaba en eso. No era un tipo cerrado. Saben, en Proverbios la característica número 1 de un sabio es que escucha a otros. Es abierto, es enseñable. El rasgo número 1 de un tonto en Proverbios es que no escucha a nadie, no es enseñable. Y David era un hombre fundamentado en la palabra de Dios. Cada vez que la palabra de Dios venía a él la ponía como un fundamento. Y de las maneras en que Dios le habló, él fundamentó su vida. David era un hombre de palabra, de la palabra de Dios, fundamentado en la palabra, y fue sensible a las diversas maneras en que Dios le habló. Conclusión. ¿Se recuerdan que les dije que teníamos que tomar decisiones? ¿Cuáles son las 3 características que este hombre resaltó en su vida? Concuerdo con muchos escritores en que fueron estas. Hay muchas más, pero me encantan estas 3. Hoy necesitamos gente como David, creyentes que sean guerreros, creyentes que sean adoradores y creyentes que sean fundamentados ¿en qué? En la palabra. ¿Quién toma el reto? Póngase de pie, cierre sus ojos. Y si alguien quiere tomar el reto de estas 3 características, venga aquí enfrente y oramos. Tome espacio aquí en las esquinas, tome todos los espacios que quiera. Y si usted realmente quiere tomar el reto, venga aquí enfrente para que terminemos orando en esta tarde. Los que me están escuchando a través de la cámara, los que están conectados online conmigo, hay 3 características aquí que son un desafío y un reto para tu vida. Si has entendido la palabra y quieres tomar el reto, Dios necesita guerreros, Dios necesita adoradores, Dios necesita hombres y mujeres fundamentados en su palabra. Si quieres tomar este reto, levanta tu mano, ora al Señor. Quiero orar por ti en este momento. Señor, oramos juntos como comunidad. Aquí hay personas que toman decisiones y son decisiones que cambian sus vidas porque son decisiones delante de ti, Señor.
Padre, quiero orar por ellos, Señor, y orar por mi vida. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Señor. Queremos ser guerreros tuyos, Padre Santo. Queremos que tú nos des la fuerza y el valor, Señor, para enfrentar al enemigo, para enfrentar la batalla, para enfrentar todo argumento que viene contra ti y detenerlo, no darle cabida al enemigo. Oh Señor, toma a los guerreros que están aquí y dales lo que necesitan, dales las armas que necesitan. Señor, queremos ser adoradores, Padre Santo, especialmente en estos tiempos del COVID-19. Señor, queremos ser personas fundamentadas en la adoración a ti. Que nada impida adorarte, que nada impida que mi corazón eleve una adoración todos los días. Aquí están los adoradores diciendo: aquí estoy, Señor, quiero adorarte en espíritu y en verdad todos los días de mi vida, Señor. Aquí hay personas que han tomado el reto de fundamentarse en la palabra. Tu palabra, Señor, es mi guía. Tu palabra es el fundamento de mi vida. Señor, tus consejos son mi deleite. Señor, yo los pongo por obra, yo los cumplo. Señor, son mi fundamento. Hay personas que están tomando el reto en esta tarde de poner la palabra de Dios en primer lugar y de no solo leerla, sino que cumplirla. Oh Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Lo fuiste con David. David fue un hombre conforme a tu corazón, Señor, porque él iba a cumplir tus planes. Señor, las personas que estamos aquí, estamos, Señor, para decirte esto hoy. Y dígalo conmigo: queremos cumplir tus planes. Señor, quiero que tú uses mi vida para cumplir tu plan. Señor, quita de mí mis deseos, quita mi yo, quita mis intereses. Señor, quiero poner tus intereses, tu plan por sobre todas las demás cosas. Oh Señor, acepta la oración de mis hermanos aquí en el templo y acepta las oraciones de mis hermanos en pantalla que están ahí en casa, porque oramos a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús.